¿Has notado que, mientras más te esfuerzas por lograr algo, más se aleja de ti? Es una cruel paradoja de la existencia humana. El estudiante que estudia desesperadamente toda la noche falla el examen. El hombre que persigue obsesivamente a una mujer la ahuyenta. El empresario que trabaja 24 horas al día ve cómo su negocio se desmorona. Parece contradictorio, ¿verdad? Después de todo, nos han enseñado que el éxito requiere esfuerzo máximo, dedicación total, sacrificio absoluto. Pero existe una sabiduría antigua que dice exactamente lo contrario, y proviene de uno de los guerreros más letales que jamás haya empuñado una espada. Miyamoto Musashi no era un samurái ordinario. Era una leyenda viviente que nunca perdió un duelo en más de 60 combates mortales. Cuando otros guerreros entrenaban obsesivamente una técnica, Musashi contemplaba el vacío. Mientras sus rivales acumulaban músculos y velocidad, él cultivaba algo mucho más poderoso, el arte de no intentar demasiado. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, nos reveló un secreto que transformó no solo el combate, sino la manera misma de vivir. Un secreto que puede revolucionar tu carrera, tus relaciones y tu paz interior. Hoy descubrirás 5 principios ancestrales de Musashi que te mostrarán por qué intentar demasiado es el enemigo silencioso de tu progreso. Aprenderás cómo la tensión excesiva bloquea tu flujo natural, por qué la obsesión ciega tu intuición más aguda, y cómo encontrar ese estado místico donde el éxito llega sin esfuerzo forzado. Estos no son conceptos teóricos, sino estrategias de vida y muerte probadas en el campo de batalla y aplicables a cada aspecto de tu existencia moderna. El primer principio que Musashi dominó fue el arte de la relajación consciente en medio del caos. Imagina por un momento que estás en un duelo a muerte. Tu oponente es un maestro espadachín con décadas de experiencia. Las espadas brillan bajo el sol. Un movimiento en falso significa la muerte instantánea. En este momento, la mayoría de los guerreros tensarían cada músculo, apretarían la mandíbula y se prepararían para el combate más intenso de sus vidas. Pero Musashi hacía exactamente lo contrario. Cuando el joven Musashi se enfrentó al temido Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu, llegó deliberadamente tarde al duelo. Mientras Kojiro esperaba, hirviendo de rabia y adrenalina, Musashi navegaba tranquilamente hacia la isla, tallando una espada de madera del remo de su bote. Los testigos describieron cómo Musashi descendió de la embarcación con una calma sobrenatural, como si fuera a dar un paseo matutino, en lugar de enfrentar al espadachín más temido de Japón. Kojiro, consumido por la ira y la impaciencia, atacó con furia descontrolada. Su técnica era perfecta, su velocidad sobrehumana, pero había caído en la trampa del exceso de esfuerzo. Musashi, en cambio, se movía como agua, sin resistencia, sin tensión. Con un movimiento aparentemente simple, su espada de madera encontró la cabeza de Kojiro. El duelo había terminado. El maestro más técnico había sido derrotado por alguien que no intentaba ser perfecto, sino natural. Esta filosofía trasciende completamente al mundo moderno. Piensa en un día estresante en tu trabajo. Tienes una presentación crucial, una fecha límite imposible, o una negociación que definirá tu futuro. Tu instinto natural es tensarte, trabajar más horas, revisar obsesivamente cada detalle, forzar cada palabra y cada gesto. Pero según Musashi, esto es exactamente lo que te llevará al fracaso. Cuando te tensas excesivamente, tu mente se contrae, tu creatividad se bloquea, tu intuición se apaga. Cometes errores que normalmente jamás harías. Es como tratar de enhebrar una aguja con las manos temblorosas. Mientras más te esfuerzas, más imposible se vuelve la tarea. En cambio, cuando mantienes una relajación consciente, tu mente permanece clara, tus reflejos agudos, y las soluciones aparecen de manera natural. El ejercicio práctico es simple pero profundo. Antes de cualquier situación importante, tómate 5 minutos para relajar conscientemente cada músculo de tu cuerpo. Respira profundamente y recuerda que el exceso de tensión es tu enemigo, no tu aliado. Visualiza el agua fluyendo alrededor de las rocas, encontrando siempre el camino de menor resistencia, pero llegando inexorablemente a su destino. El segundo principio revolucionario de Musashi era el dominio del tiempo interno versus el tiempo externo. La mayoría de las personas viven esclavas del reloj, corriendo frenéticamente de una tarea a otra, siempre llegando tarde, siempre sintiendo que no hay suficiente tiempo.
Musashi entendió algo que la neurociencia moderna apenas está descubriendo, que la percepción del tiempo es completamente subjetiva y que un guerrero verdadero crea su propio ritmo temporal. En los duelos, Musashi tenía una habilidad supernatural para alterar la percepción del tiempo. Sus oponentes describían cómo los momentos parecían estirarse infinitamente cuando él atacaba, como si pudieran ver cada detalle del movimiento de su espada en cámara lenta. Pero al mismo tiempo, sus propios ataques llegaban con una velocidad que parecía imposible de anticipar. ¿Cómo lograba esta paradoja temporal? La respuesta está en su concepto de Kokoro wo Karakusuru, vaciar la mente del tiempo artificial. Durante un famoso duelo contra Baiken el Lancero, Musashi llegó al campo de batalla 3 horas después de la hora acordada. Baiken estaba furioso, agotado mentalmente por la espera, su concentración fragmentada por la ansiedad y la impaciencia. Cuando finalmente comenzó el combate, Baiken luchaba no solo contra Musashi, sino contra su propia percepción distorsionada del tiempo. Musashi, en cambio, había pasado esas 3 horas en meditación profunda, expandiendo su conciencia temporal hasta que cada segundo se convertía en una eternidad de posibilidades. Cuando se movía, no lo hacía según el tiempo del reloj, sino según el tiempo de su respiración, el tiempo de su corazón, el tiempo de su intuición más profunda. El duelo terminó en segundos, pero para Musashi había durado una eternidad perfecta. En tu vida diaria, probablemente experimentas esta tiranía del tiempo constantemente. Tienes esa sensación de que todo se acelera cuando más lo necesitas lento, que el tiempo se escapa justo cuando más lo necesitas. Durante las reuniones importantes, sientes como si no tuvieras suficiente tiempo para expresar tus ideas. En las conversaciones cruciales, las palabras se atropellan en tu boca. En los momentos de creatividad, el reloj parece conspirar contra tu inspiración. La solución de Musashi es profundamente práctica. Desarrolla la habilidad de crear burbujas de tiempo interno. Antes de cualquier actividad importante, dedica unos minutos a ralentizar tu respiración hasta que cada inhalación dure al menos 5 segundos. Cierra los ojos y expande tu conciencia temporal. Visualiza que tienes todo el tiempo del mundo para lo que necesitas hacer. Este simple ejercicio reconfigura tu sistema nervioso y te permite acceder a ese estado de flujo donde el tiempo se convierte en tu aliado, no en tu enemigo. El ejercicio mental que Musashi practicaba era visualizar cada día como si fuera eterno, pero también como si fuera el último. Esta paradoja temporal le daba acceso tanto a la paciencia infinita como a la urgencia necesaria para la acción decisiva. Practica dividir tus días en momentos Musashi, periodos donde conscientemente expandes tu percepción temporal y actúas desde un espacio de calma temporal absoluta. El tercer principio que Musashi perfeccionó fue el arte de la observación sin juicio, lo que él llamaba kan no me, el ojo que observa. La mayoría de las personas ven la realidad filtrada a través de sus expectativas, miedos y prejuicios. Ven lo que esperan ver, no lo que realmente está sucediendo. Musashi desarrolló la capacidad de observar la realidad pura, sin interpretaciones, sin anticipaciones, sin la carga emocional que distorsiona la percepción. Durante el famoso duelo contra Shishido Baiken, Musashi se enfrentó a un oponente que utilizaba una combinación mortal de espada, lanza y cuchillo arrojadizo. Era una técnica que había derrotado a docenas de guerreros porque requería anticipar 3 tipos de ataques simultáneos. Los maestros de estrategia habían analizado durante años cómo contrarrestar esta técnica, desarrollando complejas secuencias defensivas que requerían años de práctica. Musashi hizo algo completamente diferente. Simplemente observó. No intentó anticipar cuál arma usaría Baiken primero. No desarrolló una estrategia elaborada. No se preparó para múltiples escenarios. En cambio, vació su mente de todas las expectativas y permitió que sus ojos vieran directamente la realidad del momento presente. Cuando Baiken finalmente atacó, Musashi vio algo que todos los análisis estratégicos habían pasado por alto. Un microsegundo de vacilación en los ojos de su oponente que revelaba exactamente su intención real. Esa observación pura le permitió moverse con precisión perfecta, evitando los 3 ataques y contraatacando en el único momento vulnerable de Baiken. La técnica invencible fue derrotada no por una estrategia superior, sino por una observación sin prejuicios de la realidad presente.
En el mundo moderno, vivimos constantemente filtrados por nuestras expectativas y ansiedad anticipatoria. Vas a una entrevista de trabajo y en lugar de escuchar realmente las preguntas, estás anticipando las siguientes 5 preguntas que crees que van a hacer. En las conversaciones importantes, estás tan enfocado en planear lo que vas a decir después que pierdes completamente las sutilezas de lo que la otra persona está realmente comunicando. Cuando negocias un contrato, estás tan preocupado por los resultados que quieres que no percibes las señales reales que la otra parte está enviando. En las relaciones amorosas, proyectas tanto tus miedos e inseguridades que no ves a la persona real que tienes enfrente. Este ruido mental constante te priva de la información más valiosa, lo que realmente está sucediendo en este momento. La práctica de Musashi para desarrollar esta observación pura era increíblemente simple, pero profundamente transformadora. Cada día, dedicaba al menos 30 minutos a observar algo. Podía ser el movimiento de las nubes, el comportamiento de los pájaros, o simplemente las expresiones de las personas que pasaban, sin permitir que su mente creara narrativas o interpretaciones sobre lo que veía. Puedes aplicar esto inmediatamente en tu vida desarrollando lo que yo llamo momentos de observación pura. Antes de entrar a cualquier situación importante, tómate 30 segundos para observar directamente el ambiente sin juzgar. En las conversaciones, practica escuchar no solo las palabras, sino el tono, las pausas, la energía detrás de las palabras. En las reuniones de trabajo, observa las dinámicas reales que están sucediendo, no las que esperas que sucedan. El cuarto principio fundamental de Musashi era el concepto de Hei-Yoshin. La mente ordinaria es la mente perfecta. Mientras otros guerreros buscaban estados mentales extraordinarios, técnicas secretas o poderes especiales, Musashi descubrió que la verdadera maestría residía en mantener una mente completamente natural y sin artificios, incluso en las situaciones más extremas. La historia más reveladora de este principio ocurrió durante su duelo con Yoshioka Denshichiro, heredero de una de las escuelas de esgrima más prestigiosas de Kioto. Denshichiro había entrenado desde la infancia en técnicas mentales avanzadas, meditaciones para aumentar la concentración, rituales para entrar en estados de trance guerrero y métodos para acceder a lo que su escuela llamaba la mente del dragón divino. Cuando llegó el día del duelo, Denshichiro pasó horas en preparación mental, realizando complicados rituales de respiración, invocando estados alterados de conciencia y llenando su mente con visualizaciones de victoria. Los espectadores podían ver la intensidad sobrenatural en sus ojos, como si hubiera alcanzado un plano superior de existencia guerrera. Musashi, por el contrario, pasó la mañana haciendo cosas completamente ordinarias. Desayunó tranquilamente, observó a los niños jugando en la calle, e incluso se detuvo a ayudar a una anciana a cargar agua. Cuando llegó al lugar del duelo, tenía exactamente la misma expresión relajada que habría tenido paseando por un jardín en la tarde. Los maestros presentes susurraron entre ellos, preocupados de que Musashi hubiera subestimado a su oponente. ¿Cómo podía enfrentar a un guerrero en estado de trance divino con una mente tan ordinaria? La respuesta llegó en los primeros segundos del combate. Denshichiro, atrapado en su estado mental artificial, había perdido el contacto con la realidad inmediata. Sus movimientos, aunque técnicamente perfectos, estaban desconectados del momento presente. Musashi, con su mente ordinaria, veía exactamente lo que estaba sucediendo. Un hombre brillante atrapado en su propia construcción mental, vulnerable precisamente porque había abandonado la simplicidad natural. El duelo terminó con Musashi ejecutando la técnica más básica de su repertorio, algo que cualquier estudiante novato podría haber hecho, pero aplicada con la precisión que solo viene de una mente completamente presente y sin artificios. En la vida moderna, constantemente caemos en la trampa de complicar lo simple. Creemos que necesitamos técnicas especiales, estados mentales extraordinarios o sistemas complejos para tener éxito. El emprendedor novato se obsesiona con estrategias de marketing sofisticadas cuando lo que realmente necesita es simplemente hablar honestamente con sus clientes potenciales. El estudiante busca métodos de estudio revolucionarios cuando lo que funciona es la repetición constante y la comprensión básica. En las relaciones, creemos que necesitamos técnicas de comunicación avanzadas cuando lo que realmente funciona es escuchar genuinamente y hablar con honestidad. En el trabajo,
Buscamos sistemas de productividad complejos cuando lo que necesitamos es simplemente hacer una cosa a la vez con atención completa. La práctica diaria de Musashi para mantener esta mente ordinaria era extraordinariamente simple. Cada vez que se encontraba complicando algo, se preguntaba, ¿cuál es la cosa más simple y directa que puedo hacer ahora? No era antiintelectual o simplista, sino que reconocía que la complejidad sin necesidad es el enemigo de la efectividad real. Implementa este principio identificando las áreas de tu vida donde has estado buscando soluciones complejas para problemas simples. ¿Estás usando aplicaciones sofisticadas para organizar tareas que podrías escribir en una simple lista? ¿Estás aplicando técnicas de comunicación elaboradas cuando una conversación honesta resolvería el conflicto? La mente ordinaria de Musashi no era vacía, sino libre del ruido mental innecesario que nos separa de la acción efectiva. El quinto y más profundo principio de Musashi era lo que él llamaba Shi no Kokoro, la mente que no se aferra. Era la comprensión de que el verdadero poder viene no de forzar los resultados, sino de estar completamente comprometido con el proceso mientras permaneces desapegado del resultado específico. Esta paradoja, compromiso total con desapego total, era el corazón de su invencibilidad. La manifestación más dramática de este principio ocurrió durante el que muchos consideran su duelo más importante, el enfrentamiento con Munen Ryu, un maestro que había desarrollado una técnica llamada la espada que corta todo. Munen Ryu había pasado décadas perfeccionando este ataque que, según sus discípulos, era literalmente imposible de defender o evadir. Su fama era tal que otros guerreros ni siquiera se atrevían a retarlo. Cuando Musashi aceptó el desafío, los maestros de todas las escuelas de esgrima de Japón vinieron a presenciar lo que muchos creían sería su primera derrota. Munen Ryu había apostado toda su identidad, toda su reputación, toda su vida en la perfección de esta técnica única. Para él, perder este duelo significaba perder todo lo que era. Musashi, en cambio, llegó al duelo con una actitud completamente diferente. Sí, luchaba para ganar, pero no estaba apegado a ganar. Estaba completamente presente en el combate, pero no identificado con el resultado. Esta diferencia sutil pero fundamental cambió toda la dinámica del enfrentamiento. Munen Ryu ejecutó su técnica perfecta con toda la desesperación de un hombre que había apostado su alma entera. Pero precisamente porque estaba tan apegado al resultado, su movimiento tenía una calidad de rigidez, una falta de adaptabilidad que Musashi percibió instantáneamente. Cuando uno se aferra demasiado a un resultado específico, pierde la fluidez necesaria para responder a lo inesperado. Musashi, libre de esa carga emocional, pudo ver una abertura que la obsesión de Munen Ryu había creado. No evadió la espada que corta todo. La transformó. Con un movimiento que nadie pudo describir completamente después, redirigió la energía del ataque hacia una dirección completamente diferente. Munen Ryu se encontró victorioso y derrotado al mismo tiempo. Su técnica había sido perfecta, pero su apego al resultado la había convertido en su debilidad. En el mundo actual, este apego a resultados específicos es una de las principales fuentes de sufrimiento y fracaso. El empresario que está tan obsesionado con un plan de negocios particular que no puede adaptar su estrategia cuando el mercado cambia. El artista que está tan enamorado de una visión específica que no puede ver las oportunidades creativas que emergen durante el proceso. La persona que está tan enfocada en encontrar una pareja perfecta que no puede apreciar las conexiones reales que se presentan en su vida. Esta obsesión con resultados específicos crea una rigidez mental que nos ciega a las posibilidades reales del momento presente. Cuando estás demasiado apegado a cómo debe resultar algo, pierdes la capacidad de responder creativamente a las oportunidades inesperadas que surgen durante el proceso. El método de Musashi para desarrollar este desapego era practicar lo que él llamaba muerte antes de la muerte, la habilidad de soltar completamente el resultado mientras mantienes el compromiso total con la acción. Cada mañana visualizaba perder todo lo que tenía, incluida su vida, y encontraba paz en esa pérdida. Esta práctica no era mórbida, sino liberadora. Cuando ya no tienes miedo de perder, puedes actuar con una libertad total. Aplica este principio estableciendo lo que yo llamo objetivos de proceso versus objetivos de resultado. En lugar de obsesionarte con ganar una venta específica, comprométete completamente con el proceso de proporcionar valor genuino a tus clientes.
En lugar de aferrarte a que una relación se desarrolle de cierta manera, comprométete con el proceso de ser auténtico y presente. El resultado natural de este enfoque es que obtienes mejores resultados precisamente porque no estás desesperado por obtenerlos. Estos 5 principios de Musashi no son reliquias del pasado, sino herramientas vitales para navegar la complejidad del mundo moderno. Vivimos en una era donde la información es abundante pero la sabiduría es escasa, donde las distracciones son infinitas pero la atención es limitada, donde las oportunidades se multiplican pero la claridad disminuye. En este contexto, la filosofía de Musashi se vuelve más relevante que nunca. La relajación consciente te permite mantener la claridad mental en medio del caos informacional. El dominio del tiempo interno te libera de la tiranía de la urgencia artificial que caracteriza nuestra cultura de la inmediatez. La observación sin juicio te permite ver oportunidades reales en lugar de proyecciones de tus miedos y deseos. La mente ordinaria te protege de la trampa de la complejidad innecesaria que paraliza a tantas personas brillantes. Y el desapego de resultados específicos te da la libertad de actuar con valentía y creatividad en un mundo lleno de incertidumbre. Pero quizás la lección más profunda de Musashi es que la verdadera maestría no viene de acumular más técnicas, más información o más esfuerzo, sino de quitar todo lo que es innecesario hasta que solo queda la esencia pura de quien realmente eres. En una era donde nos definen por nuestras posesiones, nuestros logros y nuestras identidades sociales, Musashi nos recuerda que nuestro mayor poder reside en la simplicidad de nuestro ser auténtico. El camino del guerrero no es añadir más armadura, sino quitar todo lo que no es esencial hasta que solo queda la pureza de la presencia consciente. En tus negocios, en tus relaciones, en tu crecimiento personal, la pregunta no es ¿qué más puedo añadir?, sino ¿qué puedo quitar para revelar la efectividad natural que ya existe en mí? Musashi nos enseña que intentar demasiado no es señal de dedicación, sino de desconfianza en nuestra capacidad natural. Cuando confías en tu naturaleza esencial, cuando actúas desde la simplicidad de la presencia completa, cuando te mueves con la fluidez del agua en lugar de la rigidez del hielo, descubres que el universo mismo conspira para ayudarte. No necesitas ser perfecto. No necesitas tenerlo todo calculado. No necesitas forzar cada resultado. Solo necesitas estar completamente presente, actuar desde tu naturaleza auténtica y confiar en que la vida responde a la integridad con oportunidades que la fuerza nunca podría crear. ¿Cuál de estos principios resuena más profundamente contigo? ¿En qué área de tu vida has estado intentando demasiado? Comparte en los comentarios qué insights te ha traído esta filosofía antigua aplicada a tus desafíos modernos.